tema más que pueda ayudarnos, o un tema que pueda ayudarnos más todavía a procurar la salud de nuestros hijos, y un tema que pocas veces nos llega la información hablando como padres de familia. Yo creo que también podría hablar como profesional de la salud. Es una información que es una realidad hoy en el siglo XXI, es una realidad hoy en esta última década, la exposición que tienen nuestros niños a las pantallas, y nos presenta la mercadotecnia todos los modelos muy bonitos y todas las aplicaciones muy padres para ellos, pero el tema de salud nadie nos lo presenta. Y gracias, Arix, por esta oportunidad que me dan de compartir algo que, pues gracias a Dios, he podido yo ir acumulando en mi experiencia como profesional de la salud. Voy a apagar mi cámara para que todos nos podamos concentrar en la pantalla, que es donde voy a plasmar la información visual mientras la voy compartiendo. Y bueno, precisamente, como decíamos, el tema, pues básicamente es el impacto de los dispositivos electrónicos en la salud. Vamos a hablar más allá de la pantalla, y básicamente lo que vamos a hablar, el contenido de lo que vamos a hablar hoy es, bueno, vamos a conocer todos cuál es el tiempo de exposición que nos dicen o que nos sugieren las autoridades en el tema. Vamos a ver los efectos de las pantallas en la salud, que ya están más que comprobados, que ya están bien documentados, y aprendiendo de ello, entonces vamos a saber qué estrategias podemos hacer en pro de la salud de nuestros niños. Y aquí yo quisiera aclarar algo, que prácticamente casi todo lo que voy a hablar aquí aplica también, no solo en los niños, sino también en jóvenes, adolescentes y adultos. Y digo casi todo porque cuando voy a hablar de una parte del neurodesarrollo, bueno, pues se supone que ya el adulto y el niño en esa parte ya está desarrollada, esa maduración ya se dio, pero no quiere decir que no nos impacte también en otra forma a nivel neurocognitivo, y lo vamos a ir viendo ahorita. Pero prácticamente esto, siéntanse, sí, señoras y señores, también siéntanse aludidos, no nada más esto va a impactar a nuestros hijos. Y empezamos con el tiempo de exposición. ¿Qué nos dicen las autoridades respecto al tiempo de exposición de un niño frente a la pantalla? ¿Cuál es lo recomendable? Pues bueno, si hablamos de niños menores de 1 año, lo que recomienda la OMS es 0 minutos. O sea, un niño no debe tener ningún celular, ninguna tablet. Ellos deben de estar haciendo o actividad física, ellos deben de estar durmiendo, ellos deben de tener los estímulos a través de otras vías o herramientas, pero no de una pantalla. Y si ya hablamos de niños alrededor de 2 años, claro que siguen haciendo actividad física, claro que el sueño tiene que ser muy importante, y la pantalla no está en la lista de prioridades. Así que un niño entre 1 a 2 años no debería de pasar más de 1 hora al día frente a una pantalla, llámese tablet, celular, televisión, computadora, lo que quieran o como le quieran llamar. Así que hasta este momento prácticamente la Academia Americana de Pediatría y la OMS coinciden en que un niño menor de 2 años no tiene por qué tener una pantalla, no tiene por qué estar expuesto a una pantalla. No son juguetes, no tiene por qué venir por los Reyes o por Santo Claus, ni en el cumpleaños del niño. No son juguetes. Esto es algo bien importante. Ahora, vamos a hablar de los niños entre los 2 o los más de 2 años, entre los 3 y 5 años, que es lo que estas mismas autoridades nos recomiendan. Pues estos niños, cuando mucho, deben de tener 1 hora. Es el tiempo de exposición. Igual, puede ser, es 1 hora en total al día, puede ser media hora viendo un videíto, 20 minutos, etcétera, pero si sumamos todo, es solo 1 hora al día. Y si ya hablamos de jóvenes, niños más grandes, de 6 a 18 años, 2 horas máximo de exposición ante una pantalla, sea porque está jugando al PlayStation o el Xbox, o ya no sé ni lo que se usa ahorita, el celular, el video, lo que sea, son 2 horas. Definitivamente yo creo que todos coincidimos en que esto no se cumple, lamentablemente, y muchas veces ni siquiera es porque nosotros nos lo propongamos. Se viene una pandemia, por ejemplo, y todo en línea, pero en general
prácticamente menores de 2 años no tienen por qué estar frente a una pantalla. Entre los 2 y los 5 años debería ser máximo 1 hora al día, y ya en los más de 6 años o establecer límites para que su exposición sea un poco más controlada y no pase de más de 2 horas, 3 si tuvieran alguna otra situación que cumplir tareas. ¿Por qué? Porque hay un efecto de las pantallas en la salud. No es nada más porque sí puede establecer este tiempo de exposición. Hay un efecto de las pantallas en la salud que nos están cobrando la factura y que lo estamos viendo en el consultorio cada vez más seguido. Y esos efectos de las pantallas son varios y podemos decir que en varias áreas. Uno de los más importantes es en el desarrollo cerebral. El cerebro del niño en los primeros 2 o 3 años, desde que nace hasta los 2 o 3 años, es cuando más crecimiento tiene. Debe de tener todos los estímulos y toda la herramienta y toda la materia prima para poder desarrollarse. Para los 5 años, 3 a 5 años, ya tiene el 80% del peso que va a tener ya en la vida adulta. Entonces, estos primeros años son muy importantes. Y la pantalla viene siendo un obstáculo para que esta maduración se dé. El efecto de las pantallas en el desarrollo cerebral de los niños puede afectar el aprendizaje, la memoria, el lenguaje en cuestión de neurodesarrollo, pero también en cuestión de salud nos afecta en otras áreas que lo vamos a ir viendo ahorita. Así que el objetivo de limitar la exposición de pantallas en nuestros niños básicamente es para evitar o disminuir la exposición a luz azul, disminuir la exposición a estímulos sensoriales virtuales, porque nuestros niños necesitan los estímulos reales, y obviamente disminuir la exposición a los campos electromagnéticos, que ahorita vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y empezamos con la luz azul. ¿Por qué es importante disminuir la exposición a la luz azul de nuestros niños? Bueno, pues porque la luz azul inhibe la producción de la melatonina. Nosotros normalmente durante el día hay ciertos neurotransmisores que están circulando en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro cerebro, que nos permiten estar atentos, todo lo que necesitamos para el día. Y en la noche, para ya poder irnos a dormir, disminuyen unos neurotransmisores y se liberan otros. La melatonina es una hormona que funciona como neurotransmisor y tiene que ver con el sueño principalmente. No es única función, pero principalmente es el que nos va a poder decir en nuestro reloj interno, ya es hora de irnos a dormir. Y se empieza a producir o a liberar entre las 7 y 8 de la noche, alcanza su pico máximo entre las 12 o 2 de la mañana, y luego empieza a disminuir cuando ya viene la hora de levantarnos. Pero ¿qué pasa? Los niños se van a dormir con el celular al cuarto, no nos damos cuenta, y obviamente esta luz azul está disminuyendo la producción de la melatonina. El niño batalla para quedarse dormido, batalla para conciliar el sueño, se despiertan y no tiene un sueño continuo, se despierta, y todo esto va a afectar procesos que se tienen que llevar a cabo mientras estamos durmiendo. Esto nosotros ya sabemos que mientras dormimos se libera la hormona del crecimiento. Si estos niños tienen trastornos del sueño, si su sueño está alterado por esta inhibición de la melatonina, por este impacto de la luz azul, no va a haber una adecuada liberación de hormona del crecimiento. Esto va a afectar también nuestro sistema inmunológico, porque es en la noche cuando el sistema inmunológico también empieza a resetearse y a eliminar sustancias, tóxicos, etcétera. Y también, obviamente, los procesos antioxidantes, que son también como de una limpieza y purificación de nuestro cuerpo, se llevan a cabo en la noche. Por eso es muy importante el sueño, y para eso necesitamos asegurar una buena producción de melatonina. Y la luz azul interfiere con esto, pero no es solo el único impacto de la luz azul. La luz azul
causa una alteración en la mácula, causa una degeneración macular y esto va afectando nuestra visión. La degeneración macular es un proceso degenerativo que si no lo detenemos va a ir avanzando y hay dos tipos, la seca o húmeda, pero básicamente, en resumen, es afectar nuestra visión y claro que lo estamos viendo en nuestros niños, estamos viendo ese tejido de la mácula y todo el tejido en general visual afectado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay en dos diferentes grupos de ratoncitos, uno, el control, el que nos va a dar la pauta de cómo debe ser lo normal, por decirlo de alguna manera, y otro, aquellos ratoncitos que se estuvieron exponiendo a la luz azul. Definitivamente hay un daño a los tejidos, no solamente a la mácula, y esto va a impactar la visión de nuestros hijos. Además, la luz azul, de causar un problema en la producción de melatonina y que esto nos afecte todo lo que debería estar dándose gracias a ese sueño, pues también nos daña tejidos de nuestro sistema ocular. Y esto está muy estudiado, no es algo nuevo. Incluso, como ya se sabía, se hicieron muchos estudios para medir y evaluar el daño de toda esta exposición de clases online, de todas estas clases en línea que se dio durante la pandemia y se vio un incremento en miopía, en daño macular, etcétera, en nuestros estudiantes y nuestros niños. Por eso, nuestros niños deben de tener una exposición mínima a la luz azul y no solo a la luz azul, sino todo lo que veníamos hablando ahorita. Tienen que recibir los estímulos reales y tienen que también disminuir su exposición a los campos electromagnéticos. El niño no necesita todo eso que mencioné, es importante, por lo tanto, evitar estas exposiciones. El niño decía, no necesita el teléfono si tiene todos esos juguetes. Si yo no le doy el teléfono, lo estoy ayudando y le estoy evitando la exposición a la luz azul, que le va a dañar y causar todo lo que ya mencioné. Pero también, al no darle el teléfono, estoy permitiendo que el niño tenga estímulos sensoriales reales y no virtuales. El niño necesita saber cuánto pesa ese Lego de color rojo y él tiene que entender y mandar toda la señal a través de todo el sistema sensorial al cerebro para que el niño pueda entender que el Lego pesa diferente al libro que tiene a un lado. Y incluso tiene que entender cómo embonar los Legos y tiene que entender que al carrito se le arrastra, etcétera, etcétera. Todo eso es información y estímulo para el cerebro para que el niño pueda ir avanzando en su neurodesarrollo. Todos esos estímulos sensoriales son parte del aprendizaje, es parte de la materia prima, parte del estímulo que necesita el cerebro y no nada más lo necesita, lo está esperando el cerebro del niño para dar todos esos procesos. Ya lo decía Piaget, promotor del aprendizaje a través del juego. El niño, dependiendo de sus edades, el niño necesita diferentes estímulos y todos esos van secuenciados y van en una continuidad para llegar a lograr objetivos de maduración a muchos niveles, cognitivos, socioemocionales, etc. El niño necesita morder el juguete, olerlo, tocarlo, sentirlo, todo eso corre a través de conexiones neuronales. Si no hay un estímulo, ¿por qué se hacen las carreteras en las ciudades, en los pueblos, en los países? Porque alguien tiene que llegar de un punto a otro. Si nadie necesita hacer ese traslado, si no necesita llegar el correo, si no necesita llegar el agua, si no necesita trasladar algo de un punto a otro, entonces esa vía no va a existir o se elimina o se bloquea. Es lo mismo a nivel neuronal. Necesitamos todos esos estímulos para que los niños hagan sus conexiones neuronales y definitivamente son estímulos reales.
no virtuales. Una pantalla jamás los va a poder suplir. ¿Por qué? Porque el niño, les decía, necesita saber cuánto pesa el Lego rojo que estaba ahí y cuánto el amarillo. Uno es más grande y otro es más chiquito. Cuánto pesa el libro, por ejemplo, y cuánto pesa una sonaja. Entonces, toda esa información sube al cerebro y se procesa y baja. Y así, la siguiente vez que el niño va a agarrar un libro, va a ejercer mayor fuerza y necesita tener un punto mejor de equilibrio por la fuerza que va a hacer. En cambio, la sonaja la puede agarrar más sin tanto esfuerzo y sin tanto velocidad, etcétera. Son muchas cosas que se coordinan. Y si ustedes están pensando que todos estos estímulos suben a través de los sentidos y solo se limitan a los 5 sentidos, tienen información anticuada, tienen información equivocada. Ya no hablamos de 5 sentidos, ya hablamos de 7 sentidos. Y además de los 5 que ustedes ya conocen y aprendieron en la primaria, tenemos ya bien identificado el vestibular y el propioceptivo. Esos dos estímulos precisamente son los que me permiten saber a mí con cuánto impulso me voy a balancear en el columpio o con cuánta fuerza voy a patear una pelota grande y con cuánta fuerza voy a patear una pelota chiquita. El niño va a saber entonces con cuánta fuerza levantar el vaso de agua que está a la mitad y con cuánta fuerza y cuidado levantarlo si está lleno. Todo eso es un proceso que el niño va a poder ir procesando si recibe los estímulos que necesita y son reales. La pantalla no va a proveer esos estímulos, al contrario, va a confundir al cerebro. El niño necesita correr, brincar, oler, caerse, todo, comer, meterse cosas a la boca y necesita poder alimentar a estos otros sentidos, el vestibular y el propioceptivo, para poder saber en dónde está su cuerpo en el espacio, dónde tiene la pierna, dónde tiene el brazo, para poder hacer lo que hacen los niños. Obviamente no queremos que se anden colgando del parque, pero esto es parte del aprendizaje. Esto no se los va a proveer la tablet, definitivamente. Y una cosa muy importante, no es solamente los procesos de motores o de coordinación o de balance. Hablaba yo también de los procesos cognitivos y psicoemocionales. Hay muchas áreas en el cerebro y cada una de ellas se encarga de procesar diferente información y tiene relación o está detrás de diferentes habilidades o capacidades que vamos a ir pudiendo desarrollar. Y una de ellas es, por ejemplo, la corteza prefrontal, que ahí podemos ver está ligada, o ahí es donde se procesa la inteligencia emocional, el pensamiento analítico, el aprendizaje, planear, razonar, la memoria. Esa corteza prefrontal se activa con luz, sonido y movimiento reales. Sí, la tablet y los videojuegos me pueden dar un tipo de luz, un tipo de sonido y un tipo de movimiento, pero son muy confusos para mi cerebro y no le van a poder ayudar. Aunque yo vaya en un carro y yo sea muy bueno en un videojuegos de carreras y siempre gane, eso no implica que tengo toda la información neuronal ya anclada para poder agarrar un Fórmula 1 y correr. Definitivamente no, y eso es en todo. Conforme va madurando la corteza prefrontal, la luz, el sonido y el movimiento se requieren menos. Entonces, por eso impones un muñeco y toda char, ¿verdad? El tiburón y cito y la gallinita, todos esos cantos de los niños con toda su coreografía y movimiento y repetitivos es porque estimulan la luz, porque los cambios del cuerpo van generando sombras y cambios de luces, el sonido, el movimiento. Y el niño va a aprender. Conforme vamos madurando, yo necesito cada vez menos luz, menos sonido y menos movimiento, y llega un momento en que me puedo sentar tranquilamente a tener una conversación muy interesante sin estarme moviendo, sin necesidad de un estímulo sonoro y sin la luz. Y puedo estar poniendo atención en el salón de clases. Por eso
nuestros niños cada vez les es más difícil mantenerse sentados, y ya estamos hablando de niños de 7, 8, 10 años, cuando ya la corteza prefrontal debería de requerir menos de estos 3 elementos, pero no pudo. Lo ha hecho, ha estado para este nivel, ya está tan inmaduro, porque esto lo ha recibido de una manera virtual y nunca va a poder ser igual, porque las pantallas lo proveen de esta manera. Y entonces esa maduración de la corteza se va a retrasar o nunca se va a completar. Hace poco veníamos un domingo de comer en una plaza comercial y había una de esos juegos de canchas virtuales de béisbol, y que sale la pelota de un agujero, de una pared, y tú bateas, ¿no? Y se supone que va y todo. Entonces mi hijo me decía, que me platicaba que él ya había ido con unos amigos, y me dijo, pero está muy difícil. Y yo, ¿pero por qué? Entonces hay una parte en donde uno puede ver, vas paseando por la plaza y puedes ver la gente que lo está intentando hacer. Entonces me quedé viendo yo, y veía a la persona que estaba ahí participando, ya estaba muy puesta y muy posicionada con su bate, y en el fondo la pared tenía una imagen digital de un pitcher y se veía un agujerito, una ventanita negra, y yo obviamente supuse por ahí va a salir la pelota. Y sale y definitivamente pues le falla. Y yo inmediatamente, mi cerebro me dijo, algo no está bien, esta información no es adecuada. Lo volví a ver y vuelve a salir, y yo dije, voy a analizar, creo que ya sé qué es y por qué dice mi hijo que está difícil. Y lo vuelvo a ver cuando vuelve a salir, y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Es que cuando tú has jugado a la pelota, no importa si es el béisbol, tú lo has vivido, tu cerebro ya tiene una memoria conectada con tus músculos, y toda tu propiocepción y todo tu sentido vestibular, auditivo, todo está conectado para que en el momento en que tú veas que el pitcher lanza la pelota, ya sabes cuántos segundos, no sé, milésimas de segundos o segundos, tú ya tienes que dar el batazo. Aquí esto no está desfasado. Tú estás viendo al beisbolista en la pantalla digital que lanza la pelota, y la pelota ya la tienes aquí. Eso no sucede en la vida real. Y esto está bien que lo practiquemos un domingo como un paseo, pero si esto es lo que los niños viven en los videojuegos, estamos confundiendo no solo a su corteza prefrontal, a todo su cerebro, y por eso vamos a tener entonces niños con inmadurez, no solo cognitiva, sino a otros niveles. Y cuidado, porque ya lo dijo un especialista y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, no nos sorprende que esto ya se venía estudiando y comprobando desde hace mucho. Este es un estudio hecho en los 90. ¿Qué pensar que los niños iban a tener tablet dejados en el pinito de Navidad, o celular, o en las escuelas? Este autor, este científico, lo hizo con la tele y vio la diferencia de la maduración en el dibujo, que se puede medir a través del dibujo, la maduración en el neurodesarrollo de los niños, medida a través del dibujo, en aquellos que pasaban solo una hora viendo tele, a aquellos que pasaban más de 3 horas. Imagínense cómo está ahora con la exposición a las pantallas, con el daño de la luz azul y los campos electromagnéticos. Y no solo eso, la inmadurez de todos los procesos cognitivos y psicoemocionales de lo que hemos venido hablando, de tal manera que el doctor Michel Desmond dice, estos nativos digitales, es decir, los niños que antes de decir mamá y papá ya les saben mover a la tablet, son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Peligrosísimo, peligrosísimo, porque además de estar alterando neurotransmisores como melatonina, serotonina, están muy expuestos a la dopamina, que es la de la recompensa. Y entonces los niños realmente tienen esta adicción por esta recompensa, estos receptores de placer que se activan y se estimulan por neurotransmisores como la dopamina, y nuestros niños, además de tener fatiga visual y mental,
se han vuelto unos adictos, están secuestrados, como dice el doctor Nicolás, por los aparatos electrónicos. Y en su investigación, en su libro, él dice, trabajando con estos niños, empecé a ver los mismos síntomas clínicos que en aquellos con adicción a las drogas. Hay todo un síndrome de abstinencia si le quitas la tablet del celular o su video. Hay impulsividad, hay agresividad y ya sabemos por qué. Porque además de que están intoxicados, porque no se están eliminando las sustancias y todo lo que se altera si el niño no duerme, obviamente la neurobioquímica se altera también, bueno, pues también por los estímulos virtuales que no favorecen la madurez de la corteza prefrontal y de otras áreas del cerebro. Y ahora hablemos del impacto de los campos electromagnéticos en la salud, en donde, bueno, pues ahí podemos ver que sí, definitivamente la tele son de campos electromagnéticos de baja frecuencia, el celular también, el microondas, los controles, pues tienen una frecuencia menor que el de rayos X o de contenido radioactivo, y pudiéramos decir, bueno, pues no está tan mal, no es que ande yo con un contenedor radioactivo en el bolsillo. Así que pareciera que el impacto de estas ondas electromagnéticas de baja frecuencia no son tan mal. Bueno, pero ahí es donde especialistas en el medio ambiente, como el doctor Nicolás Olea, nos dice, pues sí, pero lamentablemente hoy en día estamos en un cóctel de un poquito de todo, y un poquito que tanto es tantito, pues es bastante, porque entonces estamos viviendo, despertando, viviendo y durmiéndonos en un campo electromagnético todo el tiempo y lo llevamos con nosotros. Y esto ya nos ha pasado la factura. Ya hay un riesgo y una afección científicamente comprobada e incluso en este libro, porque este es un libro de este investigador, Martin Pall, habla precisamente del daño intracelular, o sea, dentro de la célula. Si atraviesa paredes el Wi-Fi y el Bluetooth y lo podemos captar a cuartos o metros de distancia, que no atraviese las células. Entonces, ya se han descrito 8 áreas biológicas de daño por estos campos electromagnéticos. Y aquí básicamente están descritos los 8, obviamente sistema nervioso, cuestión de hormonas, alteran los canales del calcio que tienen que ver con la excitabilidad de las membranas de la célula, sobre todo las neuronales, el daño al DNA, o sea, la información genética, el daño a la mitocondria, el envejecimiento de la célula, etcétera, e incluso daño a células y tejidos en nuestro cuerpo que favorecen el desarrollo de cáncer por campos electromagnéticos, al menos por 15 mecanismos diferentes. Y esto obviamente va en paralelo al tiempo de exposición, y no me estoy refiriendo solo a las 2, 3, 5 o 6 horas de exposición a una pantalla cada día, sino al tiempo de exposición en una línea de vida. Entre más empezó el niño a estar con una tablet o un celular a los 2, 3 años, pues obviamente esta toxicidad es acumulativa y es muy diferente ya hasta los 8 años o a los 10 años que aquel niño que nunca ha estado expuesto o está por horas y muy ocasionalmente desde los 2 años hasta los 8 años. Esos dos niños en un panorama diferente, sin duda, encontraríamos el daño y el envejecimiento celular muy marcada la diferencia. Tan es así que en este campo de lo que tiene que ver con el cáncer está también tan estudiado que se han identificado al menos 15 vías. Y esta es una investigación o es un resumen, fíjense nada más y nada menos, que del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos. Este es un informe del 2016 específicamente de radiofrecuencia. Es
específicamente de los campos electromagnéticos, que es todo lo que hemos venido hablando. En este estudio expusieron a estos campos electromagnéticos 9 horas diarias desde el 5.º día de gestación, o sea, desde que estaban en el útero de la mamá hasta 2 años después de su nacimiento, a unas ratas, y bueno, ahí viene a qué exposición estaban. ¿Y qué encontraron al final de los 2 años? Definitivamente siempre hay un grupo control, es decir, aquellos mismos ratoncitos con las mismas características estudiados durante el mismo tiempo, pero que no se sometieron a la exposición de campos electromagnéticos. ¿Qué encontraron? Pues que los que sí fueron expuestos tenían más desarrollo de gliomas, cáncer a nivel cerebral, schwannoma es otro tumor también del sistema nervioso, y lesiones también cancerígenas en cerebro y corazón. ¿Por qué? Porque las células más jóvenes son más susceptibles, y una vez más estamos hablando de esta línea de vida. Y bueno, hay diferentes daños que podemos estar hablando. Ya les dije, si hay 8 áreas biológicas de impacto negativo, pues podemos hablar del daño del DNA, a la barrera del cerebro, y que ahora sí cualquier toxina puede entrar. Obviamente las alteraciones de la melatonina y otras hormonas, y también incluso a los microbios del intestino. Fíjense nada más, también los microbios del intestino, pues ellos también se manejan por cargas eléctricas como nosotros. El corazón funciona con electricidad, el cerebro, nuestros músculos, todos nosotros tenemos esas cargas electromagnéticas, y entonces por eso somos fuente que puede ser coincidir o interactuar con otros campos electromagnéticos. Pues resulta que los microbios de nuestro intestino también, así que nos van a alterar la microbiota y nos van a causar una disbiosis intestinal. Y la lista es muy larga, y esto ya está muy comprobado. Básicamente, si esto está tan comprobado y la lista es muy larga, pues el cuadro clínico, la forma de manifestarse también es muy amplia, desde problemas en la piel, desde problemas en el pulmón, obviamente también a nivel de hígado, alteración en sensibilidad o cuestiones neurológicas, hasta psicoemocionales como fatiga, agitación, etcétera. Y todo esto relacionado con esas 8 vías, finalmente es estrés oxidativo, procesos inflamatorios y un envejecimiento celular prematuro. Así que es momento de conocer las estrategias. Vamos a tomar el control para que este 30 de abril, Día del Niño, realmente le hagamos un regalo de por vida, un regalo de vida para nuestros hijos. Y vamos a empezar a aprender qué estrategias podemos hacer para tomar el control en pro de nuestra salud. Bueno, en cuanto a exposición directa y el daño visual, lo que nos recomienda la Academia Americana de Oftalmología, pues hacer pausas, cada 20 minutos descansar la vista, parpadear, hay que lubricar nuestro ojo, la pantalla debe estar a una distancia adecuada, dependiendo si es un celular, si es una tablet o si es una computadora. Bueno, pues la distancia debe ser adecuada, como viene ahí, regular el brillo de las pantallas, para poder disminuir un poco esta luz azul que nos llegue. Y les digo, lubricar, hidratar bien nuestro ojo o el de nuestros niños, y es necesario, si va a estar muy expuesto a las pantallas por XY, bueno, pues el uso de lágrimas artificiales. Esto es lo que recomienda la Academia Americana de Oftalmología. Y bueno, los expertos en el tema, que son varios, no los puse aquí para documentarlo, pero coinciden en otras medidas muy fáciles. Apaguemos el módem en la casa cuando no estemos usándolo.
y usar el Wi-Fi solo cuando lo vamos a estar utilizando, incluso nuestro celular cuando lo vamos a ocupar, procurar en lo posible traer nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora en modo avión, no usar tanto el Bluetooth solo cuando vamos a necesitar transmitir o mandar algunos documentos, mensajes, imágenes, etcétera, incluso y evitar el uso de audífonos por Bluetooth y a la antigüita. Yo no sé si se fijaron que cuando empecé y sí tenía mi imagen, que aquí me pueden ver los que alcancen a verlo, yo estoy a la antigüita con un cablecito conectado a mi computadora y no es porque no quiera gastar en unos audífonos Bluetooth y no es porque no me ha llegado la modernidad, es porque yo estoy en lo que puedo, porque allá en el mundo estoy segura que tengo cosas donde no puedo tomar el control, pero en lo que puedo sí tomo el control y aquí yo estoy conectada, sí, con mis audífonos y acá el cable que no le muevo mucho porque no se me vaya a mover, pero acá el cable del internet a la pared, porque estoy tratando de estar lo menos expuesta a estos campos electromagnéticos cuando puedo y cuando lo puedo hacer, porque hay otras veces en que está fuera de mi control. Y esa es la idea de estas recomendaciones. Incluso cuando hables por celular, trata de no ponerlo cerca de tu oído, trata de no usar audífonos Bluetooth y ponlo cuantas veces puedas en altavoz. Obviamente, si te van a contar un chisme ahí muy interesante, pues ahí estás en el centro comercial, pues ni modo, ahí o te vas al baño o a ver a dónde, pero que no se entere todo México, ¿verdad? Y bueno, estos son como recomendaciones generales. También la otra fundación a nivel de salud visual nos habla de otra herramienta que podemos usar, la dieta, las vitaminas, los micronutrientes, y nos exponen todo y en qué momento y para qué nos ayuda la vitamina A, la coenzima Q10, el zinc, todos estos micronutrientes, incluso fitoquímicos como los flavonoides, otros nutrientes como la omega 3 en el tema de salud visual. Y bueno, ahí es donde vamos buscando quién más nos habla de que no nada más la alimentación, sino los nutrientes y la suplementación que traen estos nutrientes fitoquímicos y micronutrientes nos pueden ayudar a combatir el problema o a mitigar el problema de los campos electromagnéticos. Y este artículo, por ejemplo, del 2016, prácticamente lo que concluye es que tomar estos micronutrientes, esta alimentación y suplementación con antioxidantes, con fitoquímicos o superfoods, nos va a ayudar a contrarrestar esos efectos. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que entre que la luz azul, entre que los campos electromagnéticos, pues básicamente llevan a procesos oxidativos, inflamatorios, cancerígenos, daños de la mitocondria, etcétera, etcétera. Aquí está otro artículo muy interesante por un especialista en medicina del trabajo, precisamente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y hablan en esta publicación, incluso viene su tabla de todos los micronutrientes fitoquímicos, y ellos concluyen que definitivamente el uso o apoyarnos con estos nutrientes nos puede ayudar a contrarrestar el efecto de estos campos electromagnéticos. Y vuelven a concluir lo mismo. Antioxidantes, fitoquímicos o superfoods, y hay algo muy interesante que me pareció en este artículo. Ellos recomiendan asegurarnos que tenemos una fórmula que active el NRF2, que es una proteína que ella solita es como si fuera una llave maestra para ir a abrir y activar muchos procesos de antioxidación, antiinflamación, muerte celular programada, es decir, que las células que ya no sirven no anden dando problema, no sean como una chispa prendida que va a encender otras cosas, procesos de detoxificación. El NRF2 activado nos permite, ayuda a los procesos o a las fases de detoxificación del hígado, etcétera. Es un gran aliado que nos ayudaría, así que este artículo sugiere buscar
esos suplementos o nutrientes. Y de hecho, hay otros artículos que en el mismo tema nos dicen, bueno, aquí les compartimos una lista de aquellos alimentos que son ricos en micronutrientes, vitaminas, minerales o incluso fitonutrientes o fitoquímicos que pueden ayudar a proteger contra los efectos de los campos electromagnéticos. Y bueno, pues vienen las almendras, viene la naranja, el salmón, espinaca, el brócoli. Es una lista muy larga, yo solamente aquí compartí una. Y yo, bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Si ustedes saben que sus hijos con mucho gusto van a comer su brócoli, su kiwi, su col y el salmón, sus espinacas, qué bueno, para ustedes los felicito, pero las mamás que saben que eso no es una realidad cuando se sientan a la mesa nuestros hijos, pues entonces aquí viene otra opción. Y esto es algo que yo les comparto porque lo utilizo mucho con mis pacientes. Nutrify Kids o NutriFiKids, como le quieran llamar, es un más que un multivitamínico. En verdad es un suplemento que contiene multivitaminas, pero no solo eso, tiene fitoquímicos y fitonutrientes. Pero básicamente, antes de seguir, quiero decirles qué fue lo que a mí me atrajo y me dejó muy satisfecha de este suplemento para niños. Su pureza, su composición, su naturaleza. Hablo de la pureza del producto, hablo de la composición de la fórmula y hablo de la naturaleza de sus ingredientes. ¿Por qué? Porque tiene todo lo bueno, todo lo que yo estoy buscando para aportarle a un niño en pro de todos los procesos que quiero apoyar y nada de lo malo, porque yo como pediatra, con ya bastantitos años en este caminar, les puedo decir que sí, hay muchas cosas malas, lamentablemente, en suplementos o multivitamínicos para niños, aunque ustedes no lo crean. Puedo encontrar elementos o ingredientes genéticamente modificados, azúcar, ni hablar de colorantes artificiales, de saborizantes artificiales, endulzantes, aglutinantes, etcétera, que todo eso, bueno, pues de repente sale mejor, peor y pareciera que de Guatemala nos fuimos a Guatepeor por todos estos elementos sintéticos o procesados que pueden traer menos beneficios que lo que estábamos realmente buscando. Y la fórmula que a mí me fascinó de Nutrify Kids comparada con otros suplementos para niños o multivitamínicos que son muy conocidos por ahí y que yo como pediatra obvio los conozco, pues me fue imposible no hacer una comparativa. Me fui a hacer la comparativa, me fui a analizar la fórmula y la etiqueta nutrimental de todos esos que conozco y que alguna vez he manejado y que claro pudieron haber sido de ayuda, pero ahora con este producto, a ver, vamos a ver qué tan bien cantan las rancheras. Pues resulta que tiene 15 vitaminas, 6 minerales, es decir, 31 micronutrientes en esta combinación, pero además tiene 18 superfoods, esos de tantos que nos han venido hablando los artículos que los he compartido, y 7 ingredientes claves. Eso no lo encuentro, esa formulación es única, no lo encuentro en los demás que, como les digo, he usado y los conozco. Fue algo que a mí completamente me agradó y me fascinó, porque yo andaba en búsqueda de algo que tuviera superfood. Multivitamínicos me podrán venir a decir que tienen más de estas, más vitaminas de aquellas, más minerales de aquellos, o de estos, del otro, pero lo que son superfoods, fitoquímicos, fitonutrientes y los 7 ingredientes claves, eso es lo que hace realmente único a este Nutrify Kids. Y esos elementos claves, esos diferentes 7 ingredientes, pues es el inositol, la quercetina, bioflavonoides, esta combinación de enzimas digestivas, todos estos que vienen ahí en la etiqueta son fitoquímicos, son fitonutrientes que
vienen a aportar y apoyar y hacer un equipo con los demás micronutrientes, con las vitaminas y minerales, y obviamente los superfoods, esa mezcla que viene ahí de brócoli, manzana, tomate, pepino, espinaca, etcétera. Todos esos básicamente es una mezcla de superplantas que todas ellas tienen diferentes fitoquímicos que vienen a sumarse al apoyo que estamos buscando. Y hablando de sumar apoyo, nos pasamos a otro verdadero superfood que es el noni. Y creo que es momento de hacer una pequeña pausa y definir un poquito, recordar qué es un superfood. Un superfood, bueno, es aquel alimento que en base a estudios científicos se ha comprobado que puede ayudarnos a alcanzar diferentes objetivos específicos, perdón, dentro del cuerpo y jugando un papel obviamente en pro de la salud. ¿Por qué? Porque esos alimentos tienen una serie de ingredientes que se les llama fitoquímicos, que tienen, científicamente hablando, ya comprobado, propiedades benéficas. Son ingredientes bioactivos que sin duda pueden sumarse, introducirse a la biología de nuestro cuerpo y ser unos excelentes ayudantes. Así que el noni, ustedes no me van a dejar mentir cuando les cuente que cumple con todos los criterios para ser llamado superfood, porque tiene gran densidad de vitaminas, minerales, elementos traza, más de esos 200 fitoquímicos, y que esto es nada más lo que se ha estudiado. Todavía nos queda noni para rato, porque no se conoce su completa composición aún, y estos son algunos de esos 270 elementos entre vitaminas, minerales, aminoácidos, pero sobre todo fitoquímicos. Me faltan, obviamente por tiempo y espacio no pude poner todos, pero los lignanos, los flavonoides, sobre todo quercetina, cumarínicos, son esos ingredientes que están ahí en este noni, y de los cuales ya vimos que también para contrarrestar el efecto negativo de los campos electromagnéticos nos pueden ayudar, apoyan nuestra bioquímica en pro de la salud. Y específicamente en cuestión de neuroprotección, porque vimos cómo el proceso de desarrollo y el daño neuronal, y si se recuerdan, en el estudio de los ratoncitos del reporte o el informe de Estados Unidos, pues eran básicamente puros tumores a nivel del sistema nervioso. Bueno, pues este artículo está muy interesante en ese contexto porque se comprobó que el noni tiene un efecto neuroprotector. Aquí se midió el efecto neuroprotector, es decir, a ver el beneficio, y también vamos a ver si no es tóxico el jugo noni en ratas. En este estudio, a 20 ratas se les administró el TBHP, que es un neurotóxico. A 10 ratas se les dio el jugo noni y a otro como un control solamente agua por 2 semanas. No solamente midieron el efecto neuroprotector del noni al ver pues qué tan activo iba a estar el neurotóxico o qué tanta inhibición se iba a causar a las enzimas que iban a contrarrestar el efecto del neurotóxico y también el daño de la mitocondria. Midieron todo eso, pero además midieron qué tanto podía permitirse o inhibirse que las sustancias, especies oxidativas, es decir, las que favorecen el estrés oxidativo, que básicamente es envejecimiento y daño de la célula, podía también activar o potenciar al neurotóxico que se había administrado, y por otro lado lo que lo contrarresta. A ver si el noni podía ayudar a que se activara esta llave maestra que prende y activa muchas vías en pro de la salud. Bueno, pues ellos descubrieron en el grupo estudio, es decir, las ratitas que tomaron noni, que definitivamente ayudó a inhibir la toxicidad del TBHP. Activó las sustancias o las enzimas que contrarrestan la oxidación. Se mantuvo íntegra la mitocondria, muy saludable, inhibió el estrés oxidativo, activó la llave maestra NRF2 que tanto queremos y no hubo nada de toxicidad. Por lo tanto, en este estudio concluyeron
que el noni tiene un efecto neuroprotector al menos por 4 mecanismos. Y bueno, este es el noni que yo uso con los niños. La empresa tiene otras 2 presentaciones más. Este es el que yo uso con los niños. El sabor les gusta mucho y tiene toda esta mezcla de superfruit, empezando por el noni, obviamente. No puedo dejar de hablar de otros 2 más, aunque créanme que pudiera hablar de muchos otros que tienen los antioxidantes y los fitoquímicos y que activan RRF2. Pero solamente por cuestión de tiempo no voy a dejar pasar que también el omega 3 juega un papel muy importante si hablamos de campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque está bien estudiado que ayuda a que la célula esté saludable, ayuda a la membrana celular, ayuda a combatir procesos inflamatorios y la salud de la célula en general. Y si hablamos de que los campos electromagnéticos de la tablet, del celular, de todo lo que nuestros niños pueden estar expuestos, causan problemas a nivel celular, definitivamente en nuestra mente tiene que estar el omega 3 como un apoyo. Y si hablábamos también de que los campos electromagnéticos terminan alterando a los microbios de nuestro intestino, y de hecho aquí está este artículo nada más de diciembre de 2021 donde habla sobre eso, pues definitivamente también podríamos tener en cuenta el uso de los probióticos para apoyar a esa restauración de nuestra microbiota intestinal. Todos estos suplementos, con toda la tranquilidad, yo los puedo recomendar y se los puedo venir a platicar ahorita porque cuenta con muchísimas certificaciones que hablan de su pureza, de su integridad, de no tener elementos tóxicos y de todo aquello que nos puede dar tranquilidad para utilizarlo en los niños y que puede estar en un libro de especialidades farmacéuticas en donde todos los médicos podemos ir a consultar acerca de ese producto. Así que bueno, si a ustedes, ya prácticamente para terminar, si a ustedes esta imagen les parece familiar y esta exposición a las pantallas es del día a día de sus hijos y de su familia en general, yo espero que con toda la información que hoy me permitieron compartirles, ustedes puedan concluir que definitivamente es tiempo de desconectarse para conectarse con la familia, conectarse con lo que nuestros niños necesitan, conectarse con esa necesidad de estímulos reales que nuestros niños necesitan y de la realidad que tenemos al exponerlos a los campos electromagnéticos y de las estrategias en pro de la salud que podemos hacer en cuanto a lo que ya mencionábamos al principio, que nos recomienda la Academia de Oftalmología, de lo que nos recomiendan los expertos en campos electromagnéticos respecto al Bluetooth, el Wi-Fi, el módem, a la exposición de pantallas y claro, obviamente lo que nos viene a recomendar Arix Partner Co. en cuanto al apoyo que podemos utilizar en la herramienta de la suplementación como Nutrify Kids, como Noni, Omega Q y probióticos porque contienen todos estos nutrientes que ya los científicos nos vienen hablando de cómo nos ayudan a contrarrestar los daños de los campos electromagnéticos. Y con esta información, definitivamente, podemos entender de todos esos beneficios que al apoyar estos procesos bioquímicos y de tal manera que entonces estoy segura que con toda esta información ustedes esta noche se desconectan, hablan entre ustedes y deciden por dónde van a empezar y se ponen en contacto con la persona que los invitó a esta charla de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.